Desde la misma altura de tus ojos voy manteniendo el alma comedida. No juegues si es que no vas a quemarte. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte a la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Bienvenidos chicos y chicas a la clase de la sesión 2, en la que vamos a abordar el recorrido de cómo se ha confeccionado el patrimonio desde la antigüedad hasta la actualidad, tomando como punto de partida el artista y la obra de arte, ya que en el pasado no existía la noción de patrimonio. Como hemos dicho en la clase anterior, crea en estos últimos 2 siglos. En Andalucía, como habéis podido comprobar en el temario anterior, tenemos presencia de todos los periodos artísticos que se producen a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos va a ser tan importante y tan relevante como los que se crean evidentemente en la ciudad de origen. Es decir, si tratamos, por ejemplo, el arte griego o la civilización griega, las nociones que se dan en Grecia no van a ser las mismas que se den en Andalucía o se den en otros territorios alejados del epicentro de la civilización, al igual que con Roma, tartesos, egipcios, etcétera, etcétera. Vamos a empezar desde la prehistoria antigüedad, vamos a pasar por Grecia, Roma, luego vamos a irnos a la Edad Media, al Renacimiento, a la Edad Moderna y a los siglos XIX y XX, que se va a complementar con lo que dimos en la sesión 1. Partimos de la prehistoria. Tenemos que tener en cuenta que la noción tanto de arte como de patrimonio en la prehistoria no existe, queda completamente nula. Todos los utensilios que se hacían eran con una función tanto religiosa como en la vida cotidiana que les resultasen fáciles de realizar. Por ejemplo, a la hora de pescar utilizaban arpones de hueso. Tenemos que identificar y separar 2 tipos de arte, el arte mobiliar y el arte parietal. El arte parietal son las pinturas que se realizaban dentro de cuevas con un carácter mágico simbólico o veneración a la Venus, a lo que todos conocemos como la Venus o la Madre Tierra, que se cree de índole de fecundidad y prosperidad, y el arte mobiliar, que es como lo que os he dicho, el arpón, que se realizaban en hueso. Con los nacionalismos que dijimos en la clase anterior es cuando nos preocupamos por el pasado. De ahí que le otorguemos ese carácter arte parietal, arte mobiliar, o sea, es decir, que los conceptos y los avances del siglo XIX los llevamos a la prehistoria. Hay que añadir que aquellas personas que se dedicaban, tanto hombres como mujeres, que se dedicaban al tema de la creación o fabricación de este tipo de utensilios, se otorgaban un carácter más. Avanzamos en el tiempo y nos vamos al neolítico. Este se va a caracterizar por ser el primer grupo homínido que se va a ser sedentario. Va a conceder una prioridad a la adquisición del suelo. Van a proceder a una especialización profesional y una organización social. Van a construir las primeras viviendas, de ahí tenemos la primera construcción arquitectónica, es decir, que vamos a partir del neolítico como los primeros arquitectos. Esa especialización va a dar como resultado los primeros rituales y cultos. Por consiguiente decimos que aparece el arte sagrado, que se va a representar por la manifestación de monumentos y esculturas votivas, va a seguir controlado por los sacerdotes, y una mejor especialización en el arte utilitario, mediante la fabricación de cerámicas, tejidos, por lo cual decimos que son los primeros artesanos. La transición entre la prehistoria y la antigüedad va a estar marcada por la construcción de grandes poblados. Va a destacar Catalayuc, donde se van a diferenciar las casas habitadas de los santuarios. Los santuarios van a estar identificados por encontrar en sus salones grandes cabezas de toro y así como elementos votivos y religiosos, mientras que en la casa vamos a encontrar decoraciones de tipo doméstica, es decir, personas cocinando, personas cazando, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasamos entonces ahora a la antigüedad. Está constituida por Mesopotamia y Egipto. Tanto una como otra eran sociedades especializadas y jerarquizadas, donde el poder político y religioso eran los dominantes y eran quienes mandaban a construir los palacios, las tumbas y los templos. Aquí tenemos que tener algo muy claro, que a partir de Egipto se va a hacer una especialización en la forma de trabajar, es decir, trabajar con las manos o diseñar o crear. Esta división del trabajo va a incidir en las sociedades posteriores, en la que se va a crear
en torno a esta división de la forma de trabajar o crear, una gran discusión. Resumirlo en pocas palabras sería muy complicado. De ahí a que unas artes se consideren mayores y otras artes se consideren menores. Lo vamos a ver a partir de ahora. Añadir que en Egipto no se reconoce el artista ni el patrimonio, simplemente todos aquellos elementos son realizados para y por una función. Grecia y Roma. En Grecia se va a definir por primera vez el arte, la técnica de hacer algo con funcionalidad. De la herencia de Egipto se va a crear por primera vez la división entre artes nobles y artes menores. Las artes nobles son todas aquellas que se hacen a nivel intelectual, como la música o la poesía, en contraste con las artes menores, que son todas aquellas que se realizan manualmente, como la escultura o la pintura. La arquitectura tiene una doble dicotomía. Constructor o el obrero va a pertenecer a las artes menores, mientras que el diseñador del templo va a ser considerado como arte noble. Esta división repercutirá a su vez en la sociedad, es decir, que todos los músicos y poetas van a tener una consideración social superior a lo de los pintores y escultores, que tendrán una condición social inferior. Entre las condiciones que se le otorgan a las artes nobles y a las artes menores, un dato muy curioso y que llama muchísimo la atención es que el escultor y el pintor se van a ensuciar las manos con respecto al poeta o al músico, que no van a presentar un aspecto de suciedad como lo hacían los otros. Pero conforme avanzamos en el periodo griego, las artes menores van a empezar a enfrentarse a las artes mayores. Que un escultor va a defender una posición social y desprenderse de ese carácter degradante. Por tanto, encontramos que en el periodo helenístico se reconocen a los escultores dentro de la sociedad. Tenemos tanto Platón como Aristóteles lo van a recoger en sus escritos, que van a trascender hasta la actualidad. Llegamos hasta Roma. Roma va a conquistar la península griega. Roma tiene la consideración de que territorio que conquista no le impone sus normas, sino que les permite tener sus propias normas, sus propias formas de ser y continuar. E incluso Roma adquiere lo mejor de cada una de las civilizaciones conquistadas. De ahí que siga perpetuándose la noción griega, es decir, simplemente adaptándolos a sus necesidades. De ahí que tengan el mismo panteón de los dioses, que sus templos sean similares y sus construcciones sean similares a las griegas. Pero sí hay que destacar que en esa consideración social los romanos no van a ser quienes construyan, sino que van a contratar a los mismos griegos para que hagan copias y réplicas de las obras griegas y así relegar a los esclavos griegos el carácter de la construcción y la mano de obra. No obstante, la civilización romana va a hacer una aportación bastante importante al hecho del patrimonio, creando la profesión, la colegia, que a partir del siglo II se va a centrar en la protección, en la perfección de técnica y el aprendizaje de profesión, es decir, haciendo una división más exhaustiva del trabajo. Y plantearos entonces que si en una obra arquitectónica había escultura y pintura, estas funciones iban dedicadas a los escultores y a los pintores especializados en su materia, cosa que se va a prolongar durante muchos siglos después. Pasemos ahora a la Edad Media. La Edad Media comprende 10 siglos. Está dividida en 3 y nosotros vamos a dividir según qué hechos son los más importantes que van a incidir en nuestro patrimonio. Si es una constante que la religión como el arte están intrínsecamente unidos. Vamos a partir de que en la Edad Media tanto la religión como el arte están unidos intrínsecamente. Es decir, que en este periodo tanto la Iglesia como las monarquías europeas van a ser quienes encarguen a los distintos artistas o a los que consideramos como artistas las distintas arquitecturas, esculturas y pinturas. De ahí que el arte esté al servicio del poder, como ya veníamos diciendo desde la antigüedad. La función de este arte, en concreto en este periodo, va a ser la de educar mediante la religión, va a tener una función didáctica. De ahí que encontremos que todas las catedrales, por ejemplo, góticas, encontremos una manifestación muy religiosa y con episodios basados en la Biblia, para toda aquella persona que no supiese leer, supiese interpretar esas imágenes. Se sigue manteniendo la división de las artes, pero ahora no se llaman como se denominaban en Grecia. Ahora son artes mecánicas y artes liberales. Las mecánicas son consideradas vulgares y serviles, mientras que las liberales se decía que eran realizadas por Dios. A las artes liberales se va a dividir en quadrivium y en trivium. El trivium está compuesta por la lógica, la gramática y la retórica, mientras que el quadrivium está compuesta por música, aritmética, geometría.
geometría y astronomía. Todas las ciencias que una persona noble debía de aprender. Es decir, que toda aquella persona en la Edad Media que quisiese acceder a una educación tenía que aprender sí o sí estas ciencias. Ya a finales del siglo VIII, siglo IX, el conocimiento se va a centrar dentro de grandes conjuntos monásticos, quienes van a controlar y la educación, así como la enseñanza. De hecho, ellos van a ser quienes propaguen ese conocimiento y esa educación y quienes recopilen del pasado libros que nos han llegado hasta nuestros días, traduciéndolos e interpretándolos. En la Edad Media se va a considerar la arquitectura como la mayor de las artes restantes supeditada a esta. A partir del siglo XIII vamos a encontrar el desarrollo de las ciudades. Esto quiere decir que a las ciudades van a llegar diferentes constructores, visuales, etc. Este tipo de personas dedicadas a un mismo oficio se van a integrar en talleres o gremios o cofradías, que son las asociaciones por oficios, y los talleres, que son el lugar de trabajo del artista. Quienes van a pedir la realización de las obras va a seguir siendo la Iglesia y la monarquía, a los que se va a unir ahora la burguesía. Van a crearse esos grandes centros gremiales con su división interna, el legado, el oficial y el maestro. Todos van a estar adscritos a un patrón y, por ejemplo, en España se les van a denominar cofradías en lugar de gremios. Van a tener un carácter altamente religioso, y un dato muy curioso, que es que los gremios son los que van a iniciar la salida a la calle de sus santos patrones, es decir, el inicio de la Semana Santa. La finalidad de los gremios va a consistir principalmente en una protección del trabajo frente a otras producciones que se puedan llevar a cabo en otras ciudades. Esto es, digamos, un poco de favoritismo. Yo, que soy de esta ciudad, pues me contratáis a mí, lo manipulo yo, lo hago yo y no le doy el trabajo al que venga de fuera. Entre comillas, no me malinterpretéis las palabras. Otra cosa que hay que destacar es que la Iglesia, al ser una de las que más demanda obras de arte, tanto arquitectónicas, pictóricas como escultóricas, va a ser la primera en la Edad Media en realizar el coleccionismo. Es decir, que va a acaparar cantidad de obras. Otro dato que impulsa ese coleccionismo es que con el inicio de las guerras santas se van a realizar numerosas incursiones en búsqueda de las reliquias religiosas. Las reliquias va a otorgar a una catedral o una iglesia una importancia sobre el resto de las iglesias. Y en este sentido del coleccionismo va a destacar Duque de Berry, mecenas francés, quien entre su colección se van a encontrar objetos extraños, joyas, orfebrería, perfume, retratos y libros. De esta misma época destaca la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en la que se va a encontrar sobre todo objetos religiosos con un valor simbólico. Hagamos aquí entonces un resumen. Venimos desde la antigüedad, desde la prehistoria hasta la Edad Media, en la que la consideración del artista y el coleccionismo son completamente diferentes, así como la denominación a lo que nosotros entendemos como patrimonio. Tanto en la antigüedad como en la prehistoria no existe la noción de arte, ni tampoco de unas obras artísticas ni nada por el estilo. En cuanto a belleza, solo todas tenían una función simbólica o funcional. A partir de Grecia y Roma empezamos a tener la consideración de arte y con la definición de técnica a la hora de realizar la pintura y la pintura, etc. Produciéndose asimismo una dicotomía entre lo que es arte liberal y arte noble, cosa que va a incidir luego en la Edad Media, donde sí vamos a empezar a conocer ciertos coleccionismos a través de las guerras santas, en la que una iglesia o una catedral se va a hacer con obras de uso litúrgico, con carácter religioso, simbólico y sobre todo a la hora de enseñar al público. Por tanto, tenemos que entender que existe esa división entre las artes mecánicas y artes liberales, y que para ser un hombre libre tienes que estudiar 7 ciencias divididas en trivio y cuatrivio, mientras que si eres un obrero te vas a dedicar a las artes técnicas, a las artes vulgares, porque tú las vas a realizar con tus manos. Este resumen viene a que a continuación vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué es lo que sucede en el Renacimiento? Que todo esto va a cambiar, porque hasta ahora la consideración social, tanto desde la antigüedad hasta todo lo que ocurre en la Edad Media, principalmente el artista, el arquitecto va a vivir en el anonimato y no va a tener una consideración social bastante buena. Tampoco por sus obras va a cobrar lo que hoy en día podría cobrar un arquitecto, ni tampoco se va a considerar de la misma forma, aunque sí tenemos presente en la actualidad esa división entre el arquitecto que diseña el edificio y el obrero que realiza el edificio.
Bueno, entonces estamos en el Renacimiento. ¿Qué va a suceder en el Renacimiento? Se van a producir muchísimos cambios, sobre todo en Italia, que es de donde nos procede el Renacimiento y de donde explota a nivel europeo. Se va a centrar en la necesidad del hombre, la prioridad a lo humanista, y aquí va a empezar una guerra civil entre arquitectos, escultores y pintores, defendiendo que su arte está por encima de todo. A partir del Renacimiento se va a producir los grandes coleccionistas, ya no solo de objetos raros, sino ya estamos hablando de quiero la pintura de, quiero la escultura de. Se va a continuar los gremios, pero de una forma más cerrada. Se van a crear las academias. El hecho de que se creasen las academias, asimismo, va a crear que todos sean iguales, es decir, que pintores, escultores, arquitectos se van a dar cita en una misma academia y van a compartir sus propios conocimientos, que seguramente conoceréis la serie de los Medici. Estas familias quienes fomentaron el arte en Italia. Conforme fue pasando el tiempo, los gremios, va a producirse la liberación total de los mecenas y los patrones de las obras van a seguir siendo lo mismo. Ya no se contrata a un artista en concreto, sino que también se contrataba a su academia. Un maestro, pintor, tenía a su cargo un grupo de pintores a quienes enseñaba el arte de la pintura o el arte de la escultura. El mecenas pagaba en función de la participación del maestro taller en la obra. Es decir, yo por ejemplo, si fuese Medici y quería que fuese Leonardo quien me pintase una obra, tenía que poner por contrato que debía pintarla él. Sin embargo, como burgués, un nivel adquisitivo inferior, yo pedía que fuese el taller de Leonardo quien me pintase una obra. Su taller pintaba el resto. Finalmente, hay que decir que en el periodo del Renacimiento se van a crear las llamadas cámaras de las maravillas o gabinetes de las curiosidades. En estos espacios van a almacenar tanto piezas de arte como objetos del mundo natural o de las tecnologías. Ojo a este dato. Eso quiere decir que en el coleccionismo se están ampliando nuevos horizontes. Lo natural, lo tecnológico, aparte de lo artístico. Bueno, pasemos ahora entonces a la Edad Moderna, que la vamos a dividir en dos, en el siglo XVII y el siglo XVIII. El siglo XVII se va a caracterizar por el asentamiento de los cambios producidos en el Renacimiento. La aparición en escenario de las grandes monarquías absolutistas europeas va a hacer que estas sean las que demanden un gran número de obras, cuya finalidad va a ser la propagación política de las monarquías, a desarrollar principalmente en España, en Francia, Italia, con la Iglesia Católica al frente. Sin embargo, en los Países Bajos van a ser las burguesías protestantes las que dominen el coleccionismo. Las grandes colecciones van a estar siempre supeditadas a este poder, cuya finalidad, como hemos dicho, es de carácter propagandístico, y en España la corte real va a ser la gran coleccionista, a la cual va a copiar la Iglesia y va a producir en los monasterios, encontremos, un gran sinfín de obras dedicadas al culto. La consecuencia más directa, todas las monarquías europeas se hagan con un sinfín de obras de arte, sobre todo pictóricas. Y en este ámbito tenemos como 3 ciudades principales en las que todos los artistas deberían de ir: Madrid, París y Roma, sobre todo esta última, a estudiar in situ las obras del pasado. En este ámbito encontramos que artistas van a tener una cierta consideración social, ya que el pintor va a tener un gran prestigio, como por ejemplo Velázquez. Esto va a significar que las grandes monarquías europeas se intercambien estos artistas y que un artista viaje de una corte a otra para pintar a la familia real, o en su caso a una burguesía. A partir del siglo XVIII se van a crear las primeras academias. Esto va a significar que muchos artistas se van a formar ya no solo en una corte, sino que también se va a formar dentro de una academia, donde se va a imponer un estilo artístico muy concreto y unas directrices únicas, evidentemente supeditadas al poder real y religioso. En Madrid se va a fundar la Academia de San Fernando en 1752. Como consecuencia de estas academias y avanzando en el tiempo, se va a producir el denominado El Salón, donde los artistas estudiantes de las academias van a mostrar sus obras en público. A raíz de estos salones de los diferentes artistas se van a producir los primeros catálogos, es decir, que se va a recoger folletos, los artistas participantes, las obras que presentan. Y esto es lo que estamos incidiendo, que cuando vamos hoy en día a un museo encontremos una guía de las colecciones que nos vamos a encontrar dentro de ese museo. Con la creación de las academias, el artista va a perder su carácter creativo, ya que sus obras van a estar con una funcionalidad en concreto. De ahí que a partir del siglo XIX encontremos vanguardias que rompen con lo tradicional y artístico que se venía realizando en el siglo XVIII. Esa ruptura va a imperar en toda Europa, creándose en diferentes puntos de Europa, sobre todo en Francia,
Francia, ahora se va a convertir en epicentro del arte. Va a seguir celebrándose en los diferentes salones donde van a participar los artistas de una manera más creativa. ¿Qué está sucediendo en Europa en estos momentos? Se está industrializando. ¿Qué quiere decir con la industrialización? Se están abriendo nuevos caminos de producción artística. Es decir, que ya estamos incluyendo no solo la pintura, la escultura y la arquitectura a nivel tradicional, sino que estamos incluyendo en este aspecto el forjado, el vidriado, estamos incluyendo muchísimos más objetos artísticos y abriendo muchísimo más el campo, lo cual quiere decir que coleccionistas ya no solo van a centrarse en este tipo de obras que había imperado durante estos 2 últimos siglos, sino que estamos incluyendo más técnicas, cada otras funciones que habían quedado, que se habían considerado meramente industriales y objetos de uso cotidiano. A partir entonces del siglo XX vamos a tener la consideración de lo que es el patrimonio. Estamos ante el nacimiento de los nacionalismos europeos y ahí que se quiera proteger de dónde venimos, a dónde va y a dónde vamos. También va a incidir los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, quieran proteger, reconstruir y proteger todo aquello que se considera patrimonio. También en este mismo siglo se van a producir las grandes arqueológicas. La escuela de Inglaterra, tanto como la escuela alemana, van a destinar dinero de su presupuesto para llevar a cabo estas arqueologías. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a investigar las civilizaciones antiguas. Ya no solo estamos considerando a las obras de arte que hasta ahora habíamos considerado como artísticas, como podríamos hablar de ejemplo, sino que inclusive ahora estamos incluyendo en el patrimonio el cómo se fabricaba, por ejemplo, la adoquín para realizar la pirámide, y así una infinidad de objetos completamente diferentes. La idea de realizar este tema era para que comprendieseis un poco cómo se ha venido o comprendiéndose el patrimonio desde la antigüedad hasta la actualidad. Como en un principio sociedades antiguas o civilizaciones no tenían en consideración lo que nosotros hoy sí se la tenemos, que por ejemplo las lámparas de aceite en la época musulmana islámica para ellos eran simplemente objetos con una función. Hoy en día nosotros le tenemos un valor histórico y artístico, cosa que tampoco sucedía hasta hace poco, porque mayormente nos centrábamos en objetos y piezas que consideradas de valor más que artísticas o que aportasen algún conocimiento sobre esas civilizaciones. Hoy en día le tenemos ese valor y esa consideración por ser un hecho del pasado. De un siglo no se la tenía, simplemente era un dato curioso de cómo funcionaba la civilización. Con ello espero de que os haya abierto un poco la idea de cómo ha ido evolucionando la consideración del patrimonio cultural y artístico, que es algo muy actual, muy moderno. Me gustaría saber qué opináis de los vídeos, qué os está pareciendo, comentármelo, hacérmelo llegar, porque para mí es importante. Y también quiero saber quiénes estáis trabajando, quiénes incluso estáis viendo el vídeo por verlo, para yo tenerlo en consideración, porque lo mismo que no estamos en clase para daros positivo, puedo daros positivo sabiendo de que por lo menos estáis viendo los vídeos. Así que os propongo una alternativa, por si queréis recoger alguna puntuación extra: tomaros una fotografía viendo el vídeo y subirla a nuestra plataforma. Evaluaros porque sé que estáis trabajando, no por otra cosa, para que dejéis constancia de que estáis trabajando. Ay, que no estaba grabando. Bienvenidos chicos y chicas a la clase. Bienvenidos chicos y chicas a la clase.